La Escobupedia es un proyecto del equipo de la Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada 3 semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Algún día nos copiarán en los trabajos de instituto. En el tomo de hoy... El término goliardo se utilizó durante la Edad Media para referirse a cierto tipo de clérigos vagabundos y a los estudiantes pobres, sopistas y pícaros que proliferaron en Europa con el auge de la vida urbana y el surgimiento de las universidades en el siglo XIII. La mayor parte de ellos estudiaron en las universidades de España, Francia, Alemania, Italia e Inglaterra. No obstante, la figura del goliardo puede rastrearse hasta épocas muy anteriores. Damos la palabra a David Sentinella. Como bien se ha expuesto en la introducción, durante los siglos XII y XIII de la Europa medieval existió un tipo de personajes llamados goliardos, en gran medida formado por clérigos vagabundos y también por estudiantes, digamos que pobres, que proliferaron en Europa con lo que fue el auge de la vida en las ciudades y el surgimiento de las universidades, y que crearon un curioso género de poesía profana en latín que de una manera u otra irrumpe con fuerza en lo que es la Europa medieval. Este género habla de, bueno, pues de lo que nos gusta en realidad, de los placeres de la vida, de las tabernas y del vino, del jolgorio, de las mujeres, del amor, de la primavera, y lo hace con una actitud abierta del mundo y de los placeres, es decir, una actitud que está totalmente en contra de lo que impera en las instituciones religiosas y el poder reinante de la época, por lo que este nuevo movimiento usa la sátira para mostrar ese descontento que tiene contra las autoridades eclesiásticas y también las políticas por contribuir a mantener el sistema, todo ese sistema social establecido. A día de hoy no se sabe de dónde procede el término goliardo. Para algunos el término sería una latinización del nombre Goliat, que es un personaje que se le ha relacionado con el demonio, aunque también otro posible origen proviene de un término francés antiguo del Gouliart, que significa, o viene a significar, clérigo que llevaba una vida irregular. Como digo, el origen de los goliardos está en el mundo eclesiástico, particularmente en sus escuelas, que fueron los verdaderos embriones de las universidades y que comenzaron, como se ha dicho, a florecer en España, en Francia, en Alemania, en Italia y en Inglaterra. Esos grandes centros de la cultura europea que fueron como Bolonia, Oxford, París o aquí en España, Salamanca. En ellos se proporcionaba la mejor educación que se disponía en la época, y era el trivium y el quadrivium, esas 7 artes liberales, el trivium que era la gramática, la dialéctica y la retórica, y el quadrivium, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Es decir, una formación integral tanto de letras y de ciencias, con la música como un elemento intermedio. Es decir, estamos hablando de que la gente, esos goliardos, era gente muy culta para la época y que se vieron frustrados por no poder aplicar los conocimientos que poseían pues, por decirlo de una manera, en trabajos remunerados. Y lo que hicieron fue optar por mantener una vida errante entre las tabernas y las ciudades, en lo que sería, podríamos decir, entre el estudio y la bohemia. ¿Y qué hacían para ello? Bueno, pues utilizaban y se servían de una cosa que es la tonsura. La tonsura es ese círculo rasurado que llevaban los clérigos en la coronilla, ¿no? Y la utilizaban para ir por los diferentes monasterios como una especie de carnet, ¿no? Al tener la tonsura, pues pensaban que eran clérigos y por lo tanto podían quedarse a dormir durante unos días en ese monasterio antes de continuar hasta el siguiente lugar en su peregrinaje, en su ruta, ¿no? Y también utilizaban esta tonsura para poder entrar libremente en todas las universidades. Bueno, como ya he dicho, esas composiciones solían estar escritas en latín
y casi siempre eran anónimas, como es lógico dadas las circunstancias de la época. Apenas nos ha llegado algún nombre del tema de alguno de los autores, de los compositores, ¿no? Porque se trataban de textos de protesta. Además, a menudo esta poesía se acompañaba de música. Y entonces era cantado, bueno, pues allí donde se reunían estos clérigos y estudiantes que podíamos llamar díscolos, ¿no? Juerguistas, ¿no? Un término que se utilizaba también los trapisondistas, ¿no? Es decir, se hacían en las tabernas, en las aulas, en los cruces de caminos, etcétera, etcétera, ¿no? Y podemos distinguir dos tipos de composiciones propias. Unas eran de carácter lírico, como decía, en las que los temas principales eran el elogio a las mujeres, al amor, al vino, etcétera, etcétera, todos esos placeres mundanos, y otras composiciones que poseían un carácter mucho más satírico, que eran hacia la Iglesia y criticando a la sociedad establecida, ¿no? Sin embargo, y esto es muy importante, ninguno de los textos en ningún momento lo que pretendía era cuestionar la fe y tampoco el dogma. En esos momentos, incluso en los momentos en los que tuvo mayor auge, mayor relevancia, la actitud de los goliardos no supone ninguna herejía, no son escépticos ni son una oposición al dogma de la Iglesia. Pero lógicamente esa poesía que realizaban de parodia y de denuncia, pues no gustaba al poder y entonces se propuso acabar con ellos. Por poner unos ejemplos, en el Concilio de Treversis de 1227 ordenó, por ejemplo, que se vigilase a los goliardos para que no interrumpiesen la misa con sus cánticos. Por lo visto, se ponían a las afueras y se ponían a cantar, ¿no? En otros concilios posteriores se determinó que estos clérigos rebeldes, pues no se les hiciera precisamente la tonsura, ese carnet, ¿no? Para que nos entendamos, y daban la orden de que había que rasurarles totalmente el cabello. Y a finales del siglo XIII las persecuciones y las condenas se incrementaron hasta tal punto que acabaron con ellos. Hay una descripción que es en el Concilio de Salzburgo de 1291 que es muy aclaratoria. Dice: secta de escolares vagabundos, chocarreros, maledicientes, blasfemos, importunos aduladores, que se proclaman clérigos para vituperio del orden clerical, que se exhiben desnudos públicamente, duermen en las tahonas, frecuentan las tabernas, los garitos y las prostitutas, consiguen el sustento mediante el pecado y por estar enraizados en su secta jamás la abandonan. Bueno, está claro que lo que representaron fue un papel de contracultura, precisamente en el momento de mayor esplendor cultural del medievo, que ya no solo era el nacimiento de las universidades, sino también el tránsito entre el románico y el gótico, y también esa expansión de las escuelas de traductores, tanto la de Toledo como la de Sicilia, ¿no? Entonces estos cancioneros se han encontrado por media Europa. Algunos de los más conocidos, más famosos, son los de Cambridge, los de Cantembrigensis. Otros, por ejemplo, aquí en España tenemos alguno muy importante en el monasterio de Ripoll, allí en Cataluña, en el siglo XIII, que se conocen como los Carmina Rivipuyensis, pero sin lugar a dudas el más famoso es el que se encontró en la abadía de Benediktbeuern, en Alemania, y que fue elegido por Karl Orff para ser musicalizado, ¿no? Y que hoy en día todos conocemos como esa famosa música, composición, ese oratorio, los Carmina Burana de Karl Orff. Y bueno, ya para terminar, quiero resaltar que esa fusión de lo popular y de lo monástico sirvió de una gran inspiración para todo el desarrollo de las artes medievales, tanto de la música como de la literatura, ¿no? Los goliardos lo que fueron precursores de un arte poético musical que luego, y se desarrolló en gran medida también por los trovadores, que fueron los que ya también reunieron toda esa notación musical. Y aunque a muchos a día de hoy no les sonara ese movimiento de los goliardos, su influencia se ha mantenido durante siglos, y no solo en el ambiente estudiantil universitario. Su arte y su modo de ver la vida llega hasta nuestros días de una manera tanto cultural como, solo hace falta abrir los ojos, también a nivel sociológico.
genial explicación de David, pero sobre todo dos elementos que ha citado que me gustaría comentar para los demás que me parecen esenciales. Uno, los goliardos son un ejemplo perfecto de la vitalidad de la Europa medieval. Esa Europa medieval era oscurantista, primitiva, antigua, decadente, una porra. Los goliardos son uno de los ejemplos perfectos de que una sociedad increíblemente viva, increíblemente móvil, eso de que la gente de la media no se movía, claro que se movía. Había peregrinos que se movían por los caminos, había religiosos, había caballeros, había órdenes monásticas, había políticos, había gente de administración, de industria, había un montón de gente que se desplazaba una y otra vez por toda Europa medieval, y además había en lo que era el mundo de la cristiandad, lo que era el nacimiento de una identidad cultural, que en aquel entonces tenía dos partes muy claramente diferenciadas, que en cierto modo nunca han desaparecido en Europa. Uno, la parte latina, la parte de lenguas romances, donde, cuidado, en el siglo XII nos entendíamos mucho mejor que ahora entre italianos, portugueses, gallegos, catalanes, provenciales o franceses, y una germánica en Alemania, Holanda, los Países Bajos, flamencos, o Inglaterra, o Dinamarca o Escandinavia. Esas dos Europas de Occidente crean este movimiento donde nace de manera espontánea probablemente, pero luego progresivamente organizada, y es interesante un detalle que ha dicho David. David ha dicho clérigos, efectivamente eran clérigos en su origen, pero fíjate que ha dicho aprovechar las bondades y las cosas buenas que da la vida, lo cual va mucho más allá de lo que se supondría que sería hombres religiosos. Y luego su unificación o su vinculación a lo que es el nacimiento de algo que va más allá de la cultura en los monasterios, que es el nacimiento de las primeras universidades y la forma de difusión de la cultura. Sobre todo, dos elementos esenciales que marcan Occidente hasta hoy día cualquiera que salga a la calle. El saber vivir, el disfrutar de la vida, el disfrutar de los placeres carnales y materiales, la comida, el buen vino, la música. La relación con la música en los goliardos es fantástica. Jesús, es decir, David ha citado los Carmina catalanes de Ripoll, que los he estado escuchando un poco antes de empezar el programa, y la verdad es que me he acordado de Juan Ignacio sobre todo, y ojo, qué cosa más chula, y qué original, y qué demostración de la vitalidad de la Europa medieval, que bueno, no hace falta ver una catedral para darse cuenta de que la Europa medieval era todo lo contrario, algo muerto, era algo increíblemente vivo, y que tarde o temprano iba a producir pues lo que produjo el Renacimiento y el control europeo del mundo entero. Así que sinceramente los goliardos, a los que se tenía poco en cuenta en la época porque eran alguien divertido, gracioso, que bueno, muy vinculados a los juglares y por lo tanto por eso a la música, y me parecen una de las cosas más sorprendentes y menos conocidas de la Europa medieval, que se ha perdido completamente, que me parece que es algo claramente a reivindicar. Así que ahí os dejo. Una de las cosas que más me llama la atención a mí, que acabáis de decir, que aparte de ser poesía, que es literatura, también es música, y la música está ahí metida en todas esas disciplinas como algo súper importante, no como una asignatura María, como está ahora mismo considerada desde el punto de vista desde la primera enseñanza del instituto, etcétera. Pero lo que me llama muchísimo la atención es la notación musical. Se conservan las notaciones musicales que no tienen nada que ver la que hay ahora, la de la solfa y las 5 rayitas, con la que había. Yo he visto libros de estos enormes. Sí, en aquella época no existía el pentagrama. No existía el pentagrama. Existe ya con el codificador de todo esto, que fue Guido de Arezzo, y hasta Guido de Arezzo se funcionaba con el tetragrama y sobre todo con la notación neumática. La notación neumática que venía del mundo hebreo, y que permitía, digamos, hacer de una manera gráfica cómo tenía que cantar el goliardo, el trovador, en fin, el juglar, las entonaciones subidas y bajadas dentro de la melodía. Por ejemplo, algunos importantes como la Cipreste de Ita o Bertrand de Bertadorn o alguno de estos sí que nos han dejado partituras que han estado recogidas en los diferentes códices. ¿Y ha sido posible reconstruirla como sonaba en aquel tiempo, en el siglo XII-XIII? Sí, porque realmente se conocía perfectamente ya entonces cómo tenía que sonar exactamente cada uno de estos temas. El tema es que como no se ponían de acuerdo todos en cómo eran las alturas de las notas dentro del tetragrama, Guido de Arezzo es el que hace una recopilación, digamos, de todas las diferentes tendencias para construir la notación actual de 5 del pentagrama, que serían las famosas do, re, mi, fa, sol, la, si, pero que no empezaba por do, empezaba por ut, re, mi, fa, en sol, alemán, la, si, sí. Porque era digamos, el anagrama de un poema en la época que llevó a la construcción de lo que hoy día conocemos como el solfeo.
Habéis comentado que los goliardos estuvieron pues prácticamente toda esa Europa occidental, medieval, haciendo sus trovas, en fin, en el fondo son precursores de los trovadores y también de los tunos, no lo olvidemos, un poco posteriormente asociados a las universidades y asociados sobre todo pues a esa vida licenciosa donde se atribuían a veces una serie de méritos que ellos no tenían. Pero cuando hablamos de España, en España no fueron conocidos como goliardos, realmente en España fueron conocidos como sopistas. Sopistas es una derivación entre la palabra sopa y la palabra sofista, porque en el fondo iban de filósofos, muchas veces de falsos filósofos, porque no olvidemos que muchos eran auténticos pícaros que estaban revestidos de clérigos, se hacían la tonsura, pero no eran clérigos ni eran nada, sabían 4 latinajos, iban presumiendo. Pero una cierta culturilla. Sí, tenían una cierta culturilla. Entre ellos está el arcipreste de Ita. Sí, pero el arcipreste de Ita no sería un goliardo exactamente, no sería. Yo estoy con Jesús. De hecho, los goliardos sería una variante espuria de ese mester de clerecía. Es decir, eran cultos. Sí, del estudiante juerguista. Les gustaba el vino, les gustaba la juerga, les gustaba las mujeres y eran bastante iconoclastas. Es decir, lo que decía David, no iban contra los dogmas, pero sí iban contra el poder establecido del papado, de los obispos, de los curas, sobre todo de su vida licenciosa, y en el fondo hacían una serie de críticas. Bueno, cuando decía yo que se les llamaba sopistas, es muy significativo porque luego de ahí deriva una expresión que ha sido muy popular en España y es la sopa boba. Es decir, lo que hacían estos goliardos hispanos, pues bueno, pues a través de sus trovas, de sus canciones, de sus músicas, de sus cucamonas, en fin, de lo que ellos sabían, porque es verdad que eran cultos, pues les daban las sobras de los conventos, las sobras de las comidas en los conventos, en las tabernas, en fin, en las tascas, en las posadas, y ellos lo que comían la sopa boba, de ahí viene. O sea, la sopa boba es alimentarte de algo que en principio no te has merecido, pero bueno, que has hecho un poco una serie de habilidades para que te den de comer. Y también de ahí parte una palabra que es bodrio. O sea, el bodrio eran también las obras que se daban en estos conventos y se daban también en las posadas porque, bueno, algo tenían que hacer para conseguir un poco esa manutención. Entonces, para que veáis un poco cómo al final también se van convirtiendo en parte de la sociedad, de una sociedad pícara, de una sociedad culta. No estamos hablando de vagabundos, es verdad lo que decía David, que al principio son clérigos vagabundos, pero no son vagabundos propiamente dichos. Es decir, tenían una serie de habilidades que tenían que ejercer sobre la marcha. Y con el tiempo, ya con la creación de las universidades, sobre todo en Bolonia, sabéis que en Bolonia es la universidad más antigua que hay en Occidente, luego en España la universidad más antigua es la de Palencia, luego está la de Salamanca, ahí luego se van metiendo dentro de esas ramas universitarias y se crean lo que posteriormente en el siglo XVI se convierten en la tuna, que son los tunos, que en el fondo es una variante de los goliardos o más bien una variante de los sopistas. Sí, pero fíjate, en aquella época, además, el término entre el sopista, ¿no? Que era como aquí se les conocía, dentro del ámbito universitario, antes del término latuna, estaba la salmantina, la estudiantina. La estudiantina, que eran esas reuniones de estudiantes que iban cantando y tal, y de hecho es famosa la estudiantina salmantina. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que no solamente a los goliardos se les atribuye las cárminas, sino que se atribuyen a también algunos géneros de tipo satírico, como es el sirventés, o como, por ejemplo, es lo que llaman la estampida. La estampida, que era simplemente una explosión danzable, de alguna manera en la que tenía que estar danzando, por ejemplo, la gente del pueblo. Como por ejemplo las famosas Aleluya cum salite y algunos otros temas que nos han quedado perfectamente escritos. Otro detalle también, porque me parece muy interesante, antes David lo ha puesto de pasada un poco lo que es la etimología, pero hay dentro de las distintas explicaciones donde viene Goliardo hay una que a mí particularmente me interesa mucho. No es tanto por el gigante Goliat y tal, bueno, que se ha establecido un poco esa relación, ¿no? Goliat como alguien pagano, como alguien relacionado un poco más con el mundo anticristiano, o también con el obispo Golías, que ya sabéis que no existe ningún tipo de credibilidad histórica. Fíjate, donde yo creo que tienen una referencia muy clara, y además es porque se produjo un escándalo monumental en la Edad Media, fue con Pedro Abelardo. ¿Os acordáis del famoso romance de Abelardo y Eloísa, que en el fondo, pues bueno, pues generó toda una especulación literaria, romántica, pero también escandalosa, porque al final los dos se convierten en clérigos, pero bueno, se lían, tienen un hijo, el hijo muere, al final a él le castran. Bueno, pues Pedro Abelardo, que era muy culto, que era una persona muy intelectual, igual que Eloísa, antes de convertirse en abadesa, las tuvo con San Bernardo de Claraval,
tuvo pues, una serie de discusiones teológicas de alto nivel. San Bernardo de Claraval hay cartas que le escribe al Papa de entonces, que era Inocencio II, llamándole a Abelardo Golías. Golías era un poco sinónimo de demoníaco y posiblemente de ahí venga un poco lo de Goliardo. Estamos hablando del siglo XII. Entonces, de Golías a Goliardo representaba un poco lo iconoclástico, representaba lo que transgredía, lo que escandalizaba dentro del seno de la Iglesia, porque no olvidemos que tanto Abelardo como Loisa luego formaron parte de ese seno de la Iglesia. Entonces, ese escándalo que luego se convirtió en saga, que luego se convirtió en romances y que se convirtió en toda una literatura medieval bastante curiosa, yo creo que de ahí es donde puede proceder dentro de las distintas teorías sobre el origen etimológico de la palabra Goliardo. Y fijaros, dentro de esa rebeldía, de ese inconformismo que ellos practicaban, posiblemente, o sea, muchos han creído, bueno, pues eso, ¿no? Pues que los goliardos eran del siglo XII, siglo XIII y que ahí al finales del siglo XIII desaparecen. Pero, por decirlo de una manera, esa visión de una vida disoluta continúa y de hecho ahí lo tenemos, por ejemplo, en todo lo que es la poesía satírica española del siglo XV, por ejemplo, y porque, en definitiva, los goliardos no dejaron de ser, independientemente de que habían los extremos y los que, digamos, se pasaban más de la cuenta, pero no dejaban de ser una especie de víctimas de la libertad de expresión. Es decir, ellos decían unas cosas que el poder establecido no podía tolerar, ¿no? Y, a ver, de siempre el poder nunca tolera la crítica, y en cuanto alguien denuncia una corrupción o una irregularidad, pues el poder lo que hace es intentar aplastar ese punto de vista, ¿no? Y esto es lo que yo creo que ocurrió a los goliardos ahí en esa baja Edad Media. La Escobupedia responde. Abrimos la sección de preguntas frecuentes. ¿Han existido resurgimientos posteriores a la época ya hablada de lo que hemos conocido como goliardos? Así es, a finales del siglo XIX, en Italia, y en concreto los estudiantes universitarios de Bolonia, ya digo que esa es la universidad más antigua que se crea en Europa occidental en el año 1088, y además, no por casualidad, es una ciudad que tiene 3 títulos, la Docta, la Gorda y la Roja. Luego, si eso, explicaré por qué esos 3 títulos tiene Bolonia. Bueno, pues esos estudiantes, al final, en el siglo XIX, vuelven a rescatar los viejos principios de los goliardos, y de hecho lo llaman la goliardía moderna, y encauzado alrededor de un gran personaje carismático, un escritor, también de Bolonia, que era José Carducci, que luego con el tiempo se convierte en Premio Nobel de Literatura en el año 1906. Bueno, pues al final este movimiento goliardiano, que todavía sigue a día de hoy en distintas universidades italianas, lo que buscaban era oponerse al papado, a la monarquía y sobre todo al sentimentalismo romántico que existía en el siglo XIX y que Carducci y sus seguidores pues les repateaba absolutamente. Sé que actualmente existen por lo menos unas 80 asociaciones de este tipo en Italia, sobre todo en Bolonia, en Florencia, en Turín, y que lo que buscan es eso, el gusto por la transgresión, por la ironía, la aventura, la jocosidad, en fin, los principios clásicos y los valores trascendentales de los goliardos medievales. ¿Qué títulos musicales podemos asociar hoy en día a los goliardos? Bueno, uno muy importante es, digamos, el himno de los goliardos, que ha sido asumido por las universidades o por los universitarios, que se llama el Gaudeamus Igitur. Otros, algunos que han tenido cierta fama a lo largo de la historia, como por ejemplo algunos temas de Juan de la Encina, aunque ya estos entran ya dentro del ámbito renacentista, y algunos otros temas que, digamos, han formado parte de lo que se llamaban las cárminas medievales, que se cantaban en las fiestas de primavera, como por ejemplo el Aleluya cum salite. Entonces, todos estos son temas goliardescos que en aquella época llegaron a ser muy famosos y que todo el mundo prácticamente conocía y cantaba. Y luego también están, bueno, pues se ha asociado mucho precisamente porque utilizó los textos, ¿no? El Carmina Burana de Karl Orff, que es el más conocido de todos ellos. Lo que sí que, fíjate, Karl Orff, y ahí cabe insistir, lo que hizo fue coger esos textos que fueron encontrados en la abadía de ahí en Baviera, y que sí que constituye una típica colección de cantos goliardianos medievales, de los frailes, etc. Pero
ocurre una cosa, que él lo que hace es, porque mucha gente puede pensar, Carl Orff vivió a mediados del siglo XX, entonces él lo que hace es con lo que puede ser la aparición de una serie de nuevos estilos musicales, sobre todo a principios del siglo XX, que era el dodecafonismo, el futurismo, el dadaísmo, etcétera, lo que hacen es intentar romper con la tradición estética anterior, ¿no? Y entonces Carl Orff es un claro ejemplo de lo que podría ser el neoclasicismo. Él lo que hace es, en el Carmina Burana, lo que hace es una música tonal que recupera esa armonía clásica, precisamente, con unas melodías muy sencillas, muy repetitivas. Ahí, cabe destacar, quien conozca el Carmina Burana o los Carmina Burana, verá que hay se utilizan mucho los grandes contrastes dinámicos, ¿no? Se repiten las frases musicales en más intensidad, menos intensidad, ¿no? Entonces sí que aparentemente, estéticamente, da un ambiente de la época, pero nada más lejos de la realidad. Sí es cierto que los textos conjugan perfectamente con esa obra musical de los Carmina Burana, y que precisamente fueron Carl Orff junto a un musicólogo, a Hoffmann, los que de todos los textos que tenían sacaron esos precisamente que conjugaban y que venían a completar la idea que ellos tenían de esa música. En el próximo tomo nos acercaremos a conocer qué es la litolatría. Gracias por consultar la Escobupedia. En 3 semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.